Vamos a hablar ahora de este tema que estuvimos promocionando en la radio, viviendo en el Espíritu. Y Paulinita leyó una escritura bastante larga de Romanos 8, donde habla de muchas cosas muy lindas. La primera es, en el primer versículo de Romanos, nos dice algo muy hermoso. Nos dice que ya estamos seguros. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Quién no ha tenido esa lucha? ¿Quién no tiene luchas con su carne? Con las pasiones de la carne. Y entre más saludable, más luchas. Porque, no sé, a veces, como dicen las Escrituras, Dios se perfecciona en la debilidad. Y cuando uno está débil y cuando uno está pasando por épocas de enfermedad y todo demás, allí esa carne como que baja su poder y uno se arrodilla y uno busca a Dios y como que esa carne pierde poder. Es increíble, ¿no? Es increíble. Cuando más débiles somos, mejor estamos a veces buscando a Dios y clamando. Pero cuando estamos saludables, no nos duele nada y estamos bien económicamente y estamos chévere y todo, nos sentimos dueños del mundo y nos sentimos con derechos de hacer cosas y de hacer locuras y darle rienda suelta a nuestras pasiones. Pero dice la Escritura que nosotros debemos vivir según el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, los ritos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que todo lo refiere el apóstol Pablo a la obra de Cristo. Y más adelante habla de que es un Cristo resucitado. Cristo resucitado, el que por su resurrección y por sus promesas nos ha enviado su Espíritu, y ahora su Espíritu mora en nosotros. Y me llamó mucho la atención lo que todos sabemos de que hoy tal vez no caminamos con Cristo de una manera que lo podemos ver y lo podamos palpar, pero Él nos dio su Espíritu y envió su Espíritu, y esa es una de las bendiciones de la obra de Cristo, de su resurrección, de lo que Él hizo, y es que nos dijo, miren, les conviene que yo me vaya, y nos envió su Espíritu, y ahora su Espíritu mora en nosotros, y de alguna manera extraordinaria es como si todavía camináramos con Jesús, y necesitamos es ponerle atención, detenernos, porque Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu. Y así como los discípulos tuvieron problemas para entender muchas cosas que el Señor Jesús decía o hacía, a veces no comprendían lo que Cristo hacía, y a veces como que se desligaban de lo que Cristo estaba haciendo y no entendían, y Cristo les tenía que decir, ustedes también tengo que explicarles todo. A veces nosotros los cristianos, a pesar de que el Espíritu de Dios está en nosotros, a veces no nos damos cuenta y no oímos y no percibimos ese Espíritu de Dios que está en nosotros, que mora en nosotros. Y por eso cuando hablamos de vivir en el Espíritu, estamos hablando de ser más cuidadosos en el oír el Espíritu de Dios que está en nosotros, y darle tiempo a que el Espíritu nos hable, y darle tiempo a que el Espíritu nos enseñe. Otra vez, vivimos tan agitados, corriendo tanto, que no sacamos tiempo a veces para decirle al Espíritu, Espíritu, háblame, enséñame, porque eso es lo que Cristo nos dijo, que Él es un guiador, Él nos guía a la verdad, Él nos habla de maneras increíbles. El Espíritu de Dios y Dios mismo nos habla de maneras increíbles, nos habla a través, sí, de personas, nos habla a través de circunstancias, pero el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y tenemos que sacar tiempo
Tenemos que sacar tiempo. No solo, estábamos hablando de la oración ahora, sino para a veces callarnos y dejarlo hablar. Y decirle, Señor, háblame. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? De pronto un ejercicio que podemos hacer es precisamente como lo hacemos ahora, leer este capítulo y después de haberlo leído, decirle, Señor, ¿qué es lo que dijiste ahí? Explícame, háblame. Leamos un pedacito y digámosle al Señor que nos hable. Mientras que lo leemos otra vez, no lo voy a leer todo, pero algunas partes, y dígale a Dios, Señor, háblame, ¿qué estás diciendo tú aquí? ¿Qué es lo que tú estás hablándome? Y que Él le revele cosas. Dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes piensan en las cosas de la carne? Los que son de la carne. ¿Quiénes son de la carne? ¿Quiénes son los que son de la carne? ¿Quiénes son? Exacto, los que no han venido a Cristo. Los que no han venido a Cristo, que sus pensamientos, su vida, sus planes están alejados de Dios, no consideran a Dios en sus caminos, no les interesa, se declaran ateos o se declaran no creyentes. Esas personas viven en la carne y dan rienda suelta a sus pasiones de la carne. Y dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué los motiva? La carne. Y entonces ellos no ven lo que nosotros vemos. Ellos tienen una vista que no ven lo que nosotros vemos. Si yo me quito mis gafas, yo pues más o menos los puedo ver. Pero hay algunos que no ven nada. Hay algunos que se quitan las gafas y no pueden ver bien. Ven todo distorsionado. Así es una persona en la carne. Una persona en la carne ve todo distorsionado, no ve con claridad, no sabe, no entiende cosas espirituales, ve todo al revés, tiene motivaciones equivocadas, y con el Espíritu Dios nos dice que vemos de manera distinta, vemos claramente, vemos motivaciones, vemos futuro, vemos razones, tenemos explicaciones de la vida. Pero la gente que vive en la carne piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ahora pregúntese, ¿soy yo una persona del Espíritu? ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? ¿Ha sido usted bautizado? ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios está en usted. Así que usted es una persona del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas debemos estar pensando? En las cosas del Espíritu. Así que tenemos también, nos dice la Escritura en otras partes, que es una lucha. A veces la carne se nos quiere adelantar, pero los que somos del Espíritu tenemos una preocupación especial en las cosas del Espíritu. Nos motivan las cosas espirituales, el mundo espiritual de Dios. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. El ocuparse del Espíritu es vida. Ocuparse de la carne, ocuparse del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Ocuparse del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Darle espacio, darle tiempo, dedicarle tiempo, dedicarle pensamientos al Espíritu. ¿Qué nos da? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? ¿Qué son los designios de la carne? Los designios que son los planes, los hábitos, lo que la gente piensa, las cosas que hacen, las personas que no tienen en cuenta a Dios. ¿Qué dice aquí? Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué piensa la carne? Cosas que son enemistad contra Dios. Porque los que no se sujetan a la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no agradan a Dios? ¿Por qué? Porque no quieren nada que ver con Dios. No quieren nada que ver con Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Pregunta, ¿yo vivo según la carne? ¿Cómo vivo yo? Pregunta, ¿vivo según el Espíritu?
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces aquí Pablo dice, es eso, ¿no? La pregunta, ¿usted está seguro que usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Está seguro? ¿Quién está seguro que tiene el Espíritu de Dios? Todos aquellos que han creído en Cristo. Algunos dirán, no, pero es que yo soy la patada, yo soy terrible. Bueno, si usted tiene ese pensamiento y siente que está fallando, el Espíritu Santo le está hablando. Así que eso es, Dios le está hablando. Le está diciendo, pilas, aquí estoy, tú me aceptaste, yo vivo en ti, pero algo está pasando contigo. No me estás oyendo. Dame tiempo. Dame oído, óyeme más, porque yo estoy aquí. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿O no? Si hay un creyente que no está seguro de eso, es el momento de replantear todas las cosas, porque en el momento del bautismo y en el momento en que usted aceptó a Cristo y recibió a Cristo en su vida, el Espíritu de Dios está en usted. Que esté así, tal vez usted no lo deja actuar, pero ahí está, ahí está. Y entonces este sermón se trata sobre eso, sobre permitirle al Espíritu de Dios que le hable, morar, que sea activo en su vida. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué pasa con esa persona? Dice la Escritura, no es de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, pregunta, otra vez, ¿está Cristo en mí? ¿Está Cristo en mí? ¿Está Cristo? Hágase esa pregunta, ¿está Cristo en mí? Póngase así, un Carmencita, la mano en el corazón, ¿está Cristo en mí? El Señor le va a decir, aquí estoy. El Señor le va a responder, aquí estoy. Él está en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, el cuerpo tiene sus debilidades, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es la garantía de nuestra resurrección? Que Cristo, quien resucitó, mora en nosotros y Él es nuestra resurrección. ¿Sí? Así pues, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos según la carne. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados, ¿soy yo guiado en mis decisiones, en mi vida? ¿Dejo que el Espíritu me guíe? ¿Qué guía mis decisiones? ¿Qué guía mis decisiones? Las pasiones de mi carne, mis codicias, mis lujurias. ¿Qué guía mi vida? Aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué clase de espíritu tenemos? Un espíritu que nos dice que somos hijos y que no debemos temer, que tenemos un Padre, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Señor, Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice ahí Pablo? Está diciendo, hay algo en nosotros que dice, sí, tú eres hijo de Dios. Ahora, yo me he hecho esa pregunta. A veces digo, Señor, ¿cómo sé yo realmente que tu espíritu está en mí? ¿Cómo sé? Y la respuesta ha sido, mira lo que he hecho en tu vida. Y me pongo a repasar mi vida y digo,
Señor, tú has estado en mi vida, tú estás en mi vida. ¿Cómo sabe usted que el Espíritu de Dios está en su vida? ¿Cómo sabe usted? Porque a las cosas que usted antes cedía, al pecado que antes cedía, ahora hay algo, hay un poder especial que le ayuda a hacer el bien y que le ayuda a evitar el mal. Y usted tiene el poder para decir, no quiero hacerlo, quiero hacer el bien. Y es un poder que lo lleva a orar, y es un poder que lo lleva a buscar a Dios, a clamar. Es un poder que lo lleva a buscar arrepentimiento y a pedir perdón. Es el Espíritu de Dios que está en usted. Todo eso lo hace el Espíritu. Y si hijos, también herederos. ¿Somos qué? Herederos. Herederos de Dios. ¿Coherederos con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora nos dice, somos hijos, pero ¿va a ser fácil? No, no es fácil, no es fácil. Es como en estos días de tantas promesas, como nos decía a Cristóbal el domingo pasado, ¿no? ¿Se acuerdan de Cristóbal, ejemplo? ¿Cuántos kilómetros son, Cristóbal? ¿Que has estado dándole ahí en la bicicleta? 35,000 kilómetros. ¿Desde cuándo, Cristóbal, llevas? Has estado, este hombre va al trabajo todos los días, se devuelve a su casa y va al trabajo en bicicleta, ¿cierto? Y entonces él decía que el primer año quería bajar, ¿no? Y él pensó que el primer año iba a bajar muchísimo, y nada, y nada, y nada. Y así pasa también con el Espíritu, a veces como que no vemos que haya cambios, pero Dios va haciendo esa obra poco a poco. Y no hay resultados sin un poco de sufrimiento, sin un poco de esfuerzo. Y entonces estaba diciéndole yo a Paulinita la otra vez de una caricatura que habla sobre todas las promesas de la gente de hacer ejercicio en estos días, que dicen vamos a hacer ejercicio, Pero había una caricatura de una muchacha, según esa caricatura, a las 5 de la mañana siempre se levantaba, comía algo y salía a trotar y se mantenía en forma, y todos los días en una disciplina excelente de ejercicio y de comer saludable, ¿cierto? Entonces tenía un cuerpo hermoso, muy linda. Y había otra muchacha en la caricatura que se la pasa viendo televisión y comiendo comida chatarra. Y a lo último, ella, toda gordita, ¿no? No tiene nada las gorditas, pero demasiado, ¿no? Y dice, uy, no, Dios como es injusto. Mire el cuerpazo que le dio a esa mujer y a mí, mire esto. Y a veces la gente no sabe que un buen cuerpo es el resultado de trabajo. Es de trabajo y de disciplina. Eso no es porque la genética, y tal vez, pero es de mucho trabajo. Así que también es con la vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Es fácil? No. Dice que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que nos dice que hay esta lucha con la carne, que no es fácil, y que tenemos que salir de puse esta imagen acá, porque tenemos que salir de la corriente del mundo, y bueno, quería yo ponerlo, ¿no? De alguna manera, y saltar a otra dimensión, a otro lugar. Y en Efesios 2 nos habla de lo mismo, de dónde nos sacó Dios, y dónde quiere que estemos, y cómo quiere que vivamos. Efesios capítulo 2 dice así. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? Mire lo que dice acá. ¿Cómo vivíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hay espíritus que operan en las personas desobedientes a Dios? Eso es lo que dice la Escritura, lo siento. Parece durísimo, ¿no? Parece duro, pero no necesariamente que las personas estén poseídas, no, pero sí muy influidas de una manera de pensar, de una forma de hacer las cosas, que es la forma que le da gusto a la carne y a las pasiones de la carne.
Y dice que Dios nos sacó de ese poder, de esa influencia, de ese mundo espiritual que no vemos. Hay un mundo espiritual que gobierna los pensamientos y las obras de la gente en el mundo. No necesariamente que estén poseídos, pero están influenciados enormemente en su manera de pensar y en su manera de actuar. Y hay un mundo espiritual que los rige, que los gobierna, que los hace razonar. Y es como, otra vez, con el ejemplo de las gafas, ellos no tienen manera de ver la verdad. Ese mundo los mantiene con una visión opaca y no pueden ver bien, y como que ven cosas pero más o menos no las ven claramente y no las pueden ver, porque hay un mundo espiritual que los gobierna, al mundo espiritual que les hace actuar como ellos actúan. Dice que nosotros, versículo 3, también vivimos en otro tiempo en esos deseos de la carne. Así vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos de la carne. Así vivíamos y nos gustaba. No hay nada más rico. ¿Alguien lo ha picado un mosquito? No hay nada más rico que rascarse con la picada de un mosco, ¿no? Y uno, y eso es dele, y qué delicia, y cuando se da cuenta hay un ronchón, ¿no? Así. Y si no se cuida, le toca ponerse antibiótico y todo, ¿no? Eso es grave, eso es serio. Y si no es una picadita, sino son hartas, es tenaz. ¿Quiénes tienen el dominio propio para no rascarse? ¿Alguno? ¿Hay algunos que no se rascan? Yo hago todo lo que puedo, yo me aguanto porque yo sé que los primeros 5 minutos son la clave. No se rasque y verá que después ya, a no ser que le quede por ahí la media o algo que le talle y comienza uno ahí. Pero así es el pecado y así es la carne. La carne es deliciosa y comienza uno, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y después hay que pagar el pato, hay que pagar, le pasa la factura a la carne. Pero eso es lo que la gente hace, los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos por naturaleza? Dice ahí, hijos de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué ha hecho Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. Juntamente con Cristo, por gracia, por su gracia, porque Él nos llamó y nos dio su Espíritu. ¿Y qué nos pide ahora? Dice, juntamente con Él nos resucitó. El tema de la resurrección es muy importante. Pablo dice que si Cristo nos resucitó, el cristianismo no tiene razón de ser. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, no hay esperanza de nada. Si Cristo no resucitó, no tenemos perdón de pecados. No ha habido perdón de pecados, dice la Escritura. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero dice que Cristo resucitó, que el Padre lo resucitó y que con Cristo nosotros hemos sido sacados de la muerte, sacados de ese mundo espiritual oscuro, y ahora nos ha sido dado el Espíritu de Dios y queremos vivir por el Espíritu. Eso es lo que dicen las Escrituras en general. Y dice, y estando aún nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está nuestra vida? Sentados en lugares celestiales con Cristo. Y es eso lo que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vivir por el Espíritu es ser consciente de quiénes somos ahora. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Dice la Escritura, resucitados con Cristo y sentados con Cristo en lugares celestiales. Increíble, ¿no? Y es así como debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Sabiendo qué ha hecho Cristo por nosotros y quiénes somos en Cristo. Resucitados con Cristo, nos ha hecho
sentar en lugares celestiales con Él. ¿Dónde estamos? Estamos acá, pero ustedes vieron Avatar. ¿Ustedes vieron Avatar? La película famosa Avatar. A veces es bueno, esas películas nos ayudan a ver cosas, ¿no? Resulta que en las evaluaciones de final de año sacaron una cantidad de películas de hace 20 y más años que dieron en el blanco, pronosticaron hace más de 20 años cosas que estamos viviendo ahora, pronosticaron el internet, las comunicaciones que tenemos ahora, y una cantidad de cosas que se hacen ahora, y se adelantaron, ¿no? Al futuro. En ese tiempo uno ni se imaginaba, hace 30 años o más, que fuera a haber internet, y ellos ya se lo imaginaron, los relojes y cosas que tenía un señor que se llama, el de las tiras cómicas, Dick Tracy y su reloj. ¿Cuántos años hace? Cuando yo era pequeñito, ¿sabes? Cuando estábamos sardinos, ¿no, Hernán? No estábamos sardinos. Aquí, entonces, nos dice, y estas películas nos ayudan a entender cosas. Avatar me ayuda a mí a entender cómo es posible que una persona, estando en un lugar, tenga vida en otro, ¿no? Eso es lo que plantea esa película, ¿no? Que está en un lugar, pero puede... Lo mismo Matrix. Matrix es igual, ¿no? Está en un lugar, pero puede ir a otros lugares. Y yo digo que nos puede de pronto ayudar un poquito, ¿no? No quiero decir que nos ayude mucho, pero que nosotros estamos acá en este tiempo de nuestra existencia, pero Cristo nos ve ya. Cristo, ¿dónde nos ve? ¿Dónde nos ve? Sentados a su lado. ¿Dónde estamos realmente? Sentados a su lado. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice. ¿Y nos toca a nosotros qué? O mejor, no es que nos toque, sino que vivir en el Espíritu es creerlo. Es creer. Yo estoy por gracia sentado con Cristo en lugares celestiales. Dígalo sin miedo. Yo estoy por gracia sentado con Cristo en lugares celestiales. Eso me ayuda a mí a vivir por el Espíritu. Haz de cuenta, mi realidad está allá con Cristo y debo vivirla y confesarla aquí. Vivir en el Espíritu es caminar según lo que Cristo ha hecho por mí. Él confiesa, Cristo ya ha confesado por su obra que yo estoy en el cielo con Él ya, al lado de Él, sentado con Él. Él ya me ve a mí sentado con Él, ¿cierto? Ya me ve sentado con Él. Y yo digo, debo vivir según lo que Cristo ha hecho de mí. Eso es caminar en el Espíritu, es vivir en esta carne confesando lo que ya soy en Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Y no dejarse atrapar. Sí, me acuerdo de esas películas, de esas dos películas, Matrix y Avatar, que llega un momento en que se tienen que devolver, ¿cierto? Porque algo está pasando allá, o está pasando aquí, donde quiera. Está pasando algo y está en una circunstancia de peligro, tiene que volver de la misión donde está y volver y unirse aquí según la película, ¿no? Según la película, al cuerpo donde está, donde lo tienen en realidad físicamente, tiene que venir porque algo está pasando con su cuerpo. Entonces yo digo, mi realidad está con Cristo y yo estoy acá en esta tierra y debo mostrar al mundo mi realidad que tengo con Cristo. Mi realidad no es esta. Es al contrario, a veces creemos que nuestra realidad es aquí. A veces pensamos que esta es mi realidad. Yo, Héctor, aquí que me pellizco, ¿cierto? Digo, oh sí, mis dedos, esto. Pero mi realidad es que estoy con Cristo. Esa es mi realidad. Él ya lo confesó, Él ya lo hizo. Esa es mi realidad. Y yo estoy aquí para mostrar por fe mi realidad. Porque esto es efímero, esto es pasajero. Pero mi realidad está con Cristo ya. Vivir por el Espíritu es confesar mi realidad. Confesar que yo estoy ya con Cristo. Por eso Pablo decía, para mí es muy bueno si me voy ya. Si me voy es fantástico porque estoy con Cristo. Así que por mí me voy ya. Pero por causa de ustedes me quedo otro poquito. Eso dijo Pablo, ¿no? Yo tal vez puedo decir eso, ¿no? Por causa de mis hijos, los amo a mi esposa,
yo por causa de ellos quiero estar con ellos. Pero si me voy, hermano. Yo estoy ya con Cristo y Él ya lo hizo posible. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy bueno? No, dice por gracia, por la gracia de Él. Y eso es lo que tenemos que creer. Él lo hizo por su amor y por su gracia. Eso es lo que dice. Ahora, el mundo pues piensa de otra forma porque tiene otros ojos, ¿cierto? Y por eso esta imagen aquí. El mundo piensa así, dice, le pedí a Dios una bicicleta, pero como sé que Dios no funciona así, ya negó. El mundo niega que Dios dé cosas y que no oye oraciones. Bueno, la locura del mundo. Entonces me robé una bicicleta y le pedí perdón a Dios, ¿cierto? Me robé una y ya listo, ya la tuve. ¿Y no es esa la mentalidad que hay en el mundo? La mentalidad del mundo es, Dios me perdona, entonces yo me robo tal cosa y Dios me perdona. Es una mentalidad muy pequeña, muy... Otra vez. ¿No ve? No ve. Muy bien. Ahora, en Efesios nos dice que debemos vivir de esta manera. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de esa vocación con la que fuisteis llamados. Pablo nos dice, hermanos, suban sus ojos, póngalos allá donde Cristo nos tiene y vivan de acuerdo a ese llamado. Vivan de acuerdo a esa vocación. Deslíguense de estas cosas. Ahora, no se puede uno desligar totalmente, somos humanos y necesito mi chocolatico, ¿no? Pueden ser las 11 de la mañana, pero si yo no he desayunado, yo llego a la casa, ¿cierto? A veces me voy a trotar y llego a la casa, no he tomado mi chocolatico y le digo, mami, mi chocolate no me lo quite. Me hace una falta el chocolate. ¿Ustedes son chocolateros? Yo crecí con chocolate, entonces el chocolatico me hace falta. Así sean las 11:30 y van a servir ya el almuerzo, pero digo, no me rebaje mi chocolate. Se acostumbra. Así que estamos muy pegados al mundo, pero la Escritura nos dice, pero ponga su mente en las cosas de arriba, ponga su mente en el llamado, ponga su mente en lo que Cristo hizo por usted, viva por el Espíritu. A pesar de estas cosas que nos atan en la carne, ponga su mente en lo que Cristo hizo, créalo, anden según la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todo. Entonces nos dice que vivamos de cierta manera, ya que somos hijos y ya que nuestro nombre está allá, ya que estamos ya por la obra de Cristo con Él, vivamos aquí de cierta manera. Vivamos como avatares. No sé, si alguno dice, no me gusta su ejemplo, estoy de acuerdo. Avatares es que nosotros representamos al cielo en la tierra. ¿O no? A ver, piénselo. ¿Representamos nosotros al cielo en la tierra? Sí. Las Escrituras dicen que somos como embajadores de un reino. Y es como debemos vivir. Ahora, yo sé que esto no es fácil. Yo mismo tengo problemas con esto, ¿no? Cuando estoy de mal genio digo, Héctor, ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? Como despierta, estás loco. Porque uno pierde control, porque esta carne es la locura. Pero uno tiene que estarse recordando todo el tiempo, ¿quién soy yo en Cristo? Soy un embajador de Cristo en la tierra. Representamos al cielo en la tierra. Vivimos en el Espíritu. Necesitamos vivir en el Espíritu. No sé ustedes cómo habrán recibido las noticias de esta investigación que se hizo durante muchos años. Creo que fue la CIA. ¿Fue la CIA? Que estuvieron en un programa de muchos años. Tú que vives bien informado, Guillermo. Estuvieron en un programa de oír y de ver y de estar pendientes de ovnis. ¿Sí han oído las noticias? Y supuestamente algunos tienen pruebas de ovnis, ¿no? Y entonces se supone, según estas personas, que sí hay vida por aquí cerquita, allí en la esquina, más allácito de la luna, ¿sí? Y que vienen por acá y nos visitan.
Y yo digo, realmente, óigame bien, hay un mundo espiritual, ese mundo se manifiesta de muchas formas, pero nosotros somos del Espíritu de Dios y nosotros sí somos representantes de un reino en esta tierra. Los verdaderos extraterrestres somos nosotros. Ahora, no me vayan a malinterpretar porque si no van a decir, no, el pastor se volvió loco. No. Estoy diciendo que si vemos las cosas desde el Espíritu, nuestra realidad está al lado de Cristo. Ya está allá, ya lo leímos, estamos al lado de Cristo. Y aquí estamos representando su reino. Así que, ¿quiénes son los extraterrestres? En cierta forma, nosotros representamos el reino de Cristo en esta tierra. Nosotros somos los extraterrestres. ¿Estamos esperando que sean otros? No, somos nosotros. Nosotros representamos un reino, el reino de Cristo. Y por eso debemos vivir de esta manera aquí en la iglesia y donde estamos representando ese reino. Porque no nos ha dado, dice Timoteo, Dios un espíritu de cobardía, o como dice la Nueva Versión Internacional, no nos ha dado Dios un espíritu de timidez. No, debemos proclamar y debemos confesar todos los días. Oiga, ¿saben qué? Ese es un buen ejercicio. Todos los días, si ustedes pueden levantarse y antes de levantarse digan, soy hijo de Dios, mi nombre está en el libro de la vida, mi nombre y yo estoy al lado de Cristo Jesús. Y hoy me levanto a proclamar el reino al que pertenezco. ¿Sí o no? ¿Están? Voy a hacerlo, ¿vamos a hacerlo? Es que miren, hace poco estaba leyendo consejos de personas que le dicen a uno cómo vivir bien, ¿no? Y él daba varios consejos, dio como 5, me acuerdo como 3. Pero buenos, todos buenos. Dice que para mejorar la calidad de vida de uno todos los días tiene que acordarse al menos de 3 cosas en que dar gracias. Todos los días, de todo el mundo. Dé gracias por las bendiciones que tenga. Porque si usted se levanta y dice, uy, hoy está malísimo todo, arruinó el día, lo arruinó. Levántese pensando en cosas de bendición que Dios ha hecho con su vida, de gracias. Encuentre cosas lindas para dar gracias. Extienda misericordia sobre las personas andan así. ¿Sí? Y entonces, tenga misericordia, están ciegos, así que téngales paciencia a la gente, ¿no? Tengámonos paciencia. Todos andamos a veces ciegos en algo. Extender misericordia. Y habían otros principios que los tengo que volver a estudiar. Pero este es muy bonito. ¿Saben qué? Todos los días declaramos que somos hijos de Dios. Todos los días, Señor, yo soy tu hijo, mi nombre está en el libro de la vida, mi nombre está a tu derecha, estoy sentado contigo en lugares celestiales. ¿Qué pasará si todos los días lo decimos? Lo vamos a creer, porque así es. Cristo ya lo dijo, ya lo hizo por nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, el último bueno soy yo. Por su gracia. Por eso el Evangelio es por fe. Y entonces dice que nosotros todos los días debemos vivir con esa seguridad y esa confianza, no en ese temor y en ese miedo de que, ay, ahora se va a venir el fin del mundo. Dios nos tiene ya seguros y no temeremos nada, ¿no? Miren cómo las cosas pueden cambiar. ¿Quién se iba a imaginar que Estados Unidos iba a estar en una crisis tan tenaz como las que tiene, según los comentarios, ¿no? Con este presidente, ¿no? Tiene muchas cosas muy buenas, que ha hecho cosas lindísimas y el mundo cristiano está contento con muchas cosas que le ha hecho excelentes, muy buenas. La última que hizo fue ¿cuál? ¿Saben algo? Hace muy poquito estuvo participando en una marcha por la vida con todo el mundo cristiano en Estados Unidos. La marcha por la vida es una marcha antiaborto, pro familia, no, pero no la pro familia de la 34 con Caracas, sino a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer.
y eso es cristiano. Por eso las iglesias lo están apoyando. Pero al mismo tiempo es una locura, ¿no? Todos han dicho que es una locura porque él acabó con todos los esquemas y todos los protocolos y todo es lo que él diga por Twitter. Y entonces es terrible. ¿Cómo puede cambiar un país de un momento a otro? Un país que estaba trabajando con el tema de entenderse entre las razas, de un momento a otro hay unas peleas tenaces, los blancos contra los negros contra los latinos angustiados. Hay una situación angustiosa en Estados Unidos y yo ya no me quiero aparecer por allá, ¿no? Negrito y chiquito, pues la tiene uno perdida, mano. Bueno, entonces dice que Dios nos ha dado un espíritu no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con esa actitud tenemos que levantarnos cada día y decir, Señor, tú me has hecho hijo, yo estoy al lado tuyo en el cielo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Podemos decirlo, sí o no? Porque si usted dice, no sé si todavía está escrito, está fregado. Sí, yo no sé si estará o no estará. No, Él por gracia, por su gracia ya nos inscribió. Y ya estamos en el cielo con Él, por su gracia. Él esa palabra, ya lo declaró Él. Ahora créalo usted, acéptelo. Señor, lo que tú has hecho por mí es increíble, lo declaro. Lo que tú has declarado sobre mí lo acepto. Soy hijo tuyo. Tú me has dado resurrección en ti, por tu resurrección. Y estoy al lado tuyo. Y este día va a ser un día de bendición. Todos los días levantarnos así, ¿no? ¿Vamos? ¿Será que lo hacemos? Voy a preguntarle el domingo entrante. No sé quién tiene el sermón el domingo entrante, pero le voy a decir a la persona que vaya al sermón que pregunte, ¿hicieron el ejercicio? Todos los días se levantaron y dijeron, Señor, hoy declaro, soy hijo tuyo, mi nombre está escrito en el libro de la vida y estoy contigo en tu trono, en los lugares celestiales, estoy en lugares celestiales contigo y soy un representante tuyo en esta tierra. Muy bien, eso es lo que dice, que Dios nos da un espíritu que es un espíritu de poder, pero no es poder para hacer cosas bobas y hacer señales y milagros raros, no, es poder para vivir como cristiano y para testificar de Cristo y quién es Jesucristo y dar testimonio del Evangelio. Es el poder para predicarle a otros y enseñarle a otros, hablarle a otros del Evangelio sin ninguna timidez. Y decir y confesar quién es uno. Profesión, administrador de empresas. ¿No? A veces a veces lo digo, pero yo últimamente digo, a ver, un momento, profesión, pastor cristiano. Usted de los que, ¿no? Es que eso es lo que uno tiene miedo, ¿no? Y por eso uno siempre dice administrador de empresas, pero hay que ser valiente, y decir, no, soy pastor. Bueno, muy bien. Y de amor porque necesitamos que Dios nos dé esa capacidad para amar. ¿Tenemos la capacidad de amar nosotros? No, pero que Dios nos da su espíritu para amar y Dios nos da su espíritu para tener dominio propio. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las obras que Dios quiere que vivamos viviendo en el espíritu? Entonces vamos a leer Gálatas, porque Gálatas nos dice cuáles son las obras del espíritu. Ya las conocemos, están en Gálatas capítulo 5 y nos dice así. Ahora, digamos que añadamos todo lo que hemos dicho, pongámoslo junto. Ya que Cristo ha hecho esto por nosotros y estamos sentados con Él en lugares celestiales y Él nos ha declarado hijos victoriosos con Él, resucitados con Él, debemos vivir en lo que Él hizo por nosotros, vivir en el Espíritu. Y eso es lo que dice aquí, dice, digo pues, versículo 16 de Gálatas 5, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que
quisieras hacer, ¿no? Uno a veces dice, ay, yo quiero hacer tal cosa, pero es que esta carne, ¿no? La rasquiñita esa de la picada y comienza uno ahí, dale. Y entonces, terrible, uno cede, aunque uno sabe lo que tiene que hacer, a veces uno cede y no hace lo que uno tiene que hacer. Y esa es la lucha que dice Pablo que hay. Pero si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, entonces ¿cuál es nuestra oración? Señor, guíame con tu Espíritu. Dame ese poder, dame ese amor. Yo he estado pidiendo mucho porque Dios nos dé dones en la iglesia. Y yo pienso que el mayor don, el más hermoso de todos los dones, es que nos haga una iglesia guiada por su Espíritu, guiados por su Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, no. La ley es muy pequeña en relación con ser guiados por el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo desea? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo quiere hacer? Ahora, con toda esta tecnología tan impresionante de Internet y de los celulares, que en un celular entra todo lo que uno quiere, es que ya uno no necesita computador. ¿Se han dado cuenta? Que uno ya no, los celulares ya son computadores y la gente está trabajando con su celular. En sus celulares hacen documentos, toman fotos, escanean documentos, envían cosas, el correo lo contestan, Facebook, todo está ahora en el celular. Pero también están cantidad de imágenes abiertas que le llegan a todas las personas, a todo el mundo, y esto es una cosa muy fregada porque los niños están viendo cosas que no deben ver y las están viendo en su celular, ¿cierto? Lo están viendo. ¿Y qué se puede hacer? Casi que nada. Esto es una avalancha imparable de información y la gente no la puede manejar y llegan imágenes y cosas y tendencias y entonces las personas se alimentan su carne todo el tiempo. Y si uno no se cuida, uno igual terminan las mismas locuras. Porque es que lo alimentan a uno con eso todo el tiempo, ¿sí o no? Es más, hubo una acusación de una nación árabe, según entiendo, de que estos programas, que habían programas de Estado, no voy a decir mejor países porque, ¿para qué? De meter pornografía y todo lo sucio y todo lo que destruya la familia y todo lo demás, como una arma de destrucción para sus enemigos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿será eso posible? ¿Será verdad? Yo no sé si ustedes de su juventud, aquí los sardinos, Armando, nosotros, los sardinos, ¿alguno leyó los protocolos de los hijos de Sión? ¿Ese libro de los protocolos de los hijos de Sión lo leyeron alguna vez? Es un libro que habla sobre las confabulaciones internacionales, es un poco teórico y la gente dice, no, eso no es cierto. Pero yo lo leí hace muchos años, cuando estaba en la Universidad en la Nacional, comenzando por allá en el año 75, y hablaba de eso, del poder de la información para distorsionar el comportamiento de las personas, debilitar las instituciones y apoderarse de los países. Y manejaban ese tema, el tema de llegar a la moral de las personas, destruir su moral, destruir sus instituciones, para que la gente viva bajo, vivan en sus bobadas y en sus tonterías, arrastrados en su carne, y no piensen en cosas importantes, y no piensen en el futuro de sus naciones, sino que vivan arrastrados de su carnalidad y no le den espacio a la seriedad de la vida. Y saben que eso no me parece descabellado. Uno dice, pero ¿por qué hay tanta información libre y que entra tantas personas destruyéndolo todo? ¿Y por qué quieren meternos en las escuelas las ideas de que los niños pueden hacer lo que quieran y pueden determinar si son niños o niñas o la mitad o de ambos o viceversa? ¿Sí?
¿De dónde salió eso? Información, información, información. ¿Dónde está llegando eso? Internet, internet. ¿Dónde? A los celulares. ¿De quién? De todo el mundo. De todo el mundo. Lo quieren universalizar. Y eso es lo que dice acá. Esa carne es impresionante. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio. Y eso es lo que promueve esa información. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Eso es internet hoy. ¿Sí me entiendes? No todo, pero bastante, ¿no? Y eso lleva a la gente a un desespero porque esa carne se pone como, y como que ya no puede. Paulinita me decía la otra vez, no sé por qué estábamos hablando de eso, y me decían, los pobres hombres andan vueltos nada, ¿sí? En una angustia, pobrecitos. Yo no sé cuál era la palabra que usaba. Decía, andan, ¿cuál era la palabra, mami? Que tú me decías, los pobres hombres andan, algo así como en una debilidad y en algo muy tenaz. Y es admirable que en una sociedad como la nuestra, un hombre se mantenga fiel a su esposa, porque es que la vaina es grave, la vaina. Y es que ahora ya no decimos un hombre, es que la mujer se mantenga fiel. porque está pasando. Salieron a trabajar todas y están trabajando y están fuera de la casa y están sufriendo las mismas cosas y las mismas necesidades y las mismas pasiones y las mismas atracciones, locuras y todo más. Estamos en el mismo bote. Y entonces, ¿es una lucha fácil la del cristiano? ¿Vivir en el Espíritu es fácil? No, es fregadísimo vivir en el Espíritu. Pero es lo que Dios nos llama a hacer. Acuérdense, no somos de este mundo, no nos dejemos arrastrar por todas estas corrientes del mundo. Somos embajadores del reino de Cristo en este mundo. Y dice, mas el fruto del Espíritu, aquí es donde viene nosotros. Aquí es donde venimos nosotros. Miren cómo debemos vivir. Dice el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el fruto de las personas que ponen su corazón, su mente enfocados en las cosas del Espíritu de Dios, en los valores de su reino, en la revelación de quién es Dios y de las cosas que agradan a Dios. Las personas que no están metidas en ese mover del mundo, sino en el mover del Espíritu. Las personas que están en el mover del Espíritu, ¿cómo se mueven? Dice, mas el fruto del Espíritu es, primeramente, amor. ¿Y dónde comienza? En la casa, ¿cierto? Y qué fregado es en la casa, ¿cierto? Es doloroso, es difícil porque las presiones económicas, las cantidad de cosas que suceden todos los días en la casa, es donde más explotamos, es donde más somos probados, en la casa. Pero es allí donde tiene que comenzar. Porque ¿cómo vamos a decir que amamos a alguien, ¿cierto?, fuera de la casa, si no amamos a los de la casa? Muy bien. Entonces el primero es ¿qué? Amor. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el otro fruto de vivir en el Espíritu? Gozo. ¿Cómo vive la gente hoy? Angustiada, metida en locuras, metida en circunstancias de angustia, de dineros, de vainas, de planes, de cosas. No andan con gozo. Paz, paciencia, benignidad. La paciencia es algo desconocido. Yo soy el primero que no la tengo. Es decir, que uno vive como corriendo a toda hora. Paciencia, ¿cuál paciencia? Este mundo no espera a nadie. ¿Sí? Pero Dios nos dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es templanza? Templanza es la del conductor que le dicen cosas y él no responde. Eso es templanza. Tú que estás aprendiendo a manejar, ¿no? Te vas a encontrar con ese tema de tener templanza. Templanza, ¿qué dice más? Contra tales cosas no hay ley, es decir, la ley no alcanza. Pero los que son de Cristo han, ¿qué? Crucificado la carne. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Crucificando la carne. Es como debemos vivir. Andemos entonces
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que, hermanos, el tema es inacabable. De hecho, hay mucho más que pudiera decir. Pero si algo quedó claro, ¿qué sería hoy? ¿Qué quedó claro? ¿Somos qué? Somos hijos de Dios. Somos realmente nosotros. Si a ustedes les queda esto bien, a ver, pero no lo vayan a distorsionar ni a decir cosas que no son. Pero realmente los extraterrestres somos nosotros. ¿Sí o no? Porque somos de otro reino. Somos del reino de Dios en la tierra. Nosotros somos los extraterrestres. Pero véanlo bien, no vayan a decir que yo dije cosas raras, porque si no nos metemos en problemas, ¿cierto? Sino es un ejemplo, es un ejemplo. Así que oremos, pidámosle a nuestro Padre que nos ayude a vivir por el Espíritu y a confesar lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, damos gracias por este día. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por ellos en quienes mora tu Espíritu. Te doy gracias por mis hermanos que tú has resucitado. Te doy gracias por mis hermanos que tú has justificado, santificado, has limpiado, perdonado y ahora tú nos declaras santos. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí y en todas las iglesias, pero mis hermanos que están aquí, te doy gracias por mí, por mi familia. Te doy gracias, Señor, porque tú por tu gracia has hecho algo increíble por nosotros y nos has dado vida y nos has pasado de muerte a vida, nos has sacado del mundo de la influencia de las tinieblas y del mundo de Satanás. Nos has sacado, nos has librado de allá y nos has llevado al reino de tu amado Hijo. Y no solo eso, sino que tú has declarado y has dicho que estamos sentados contigo, Señor Jesús, en lugares celestiales. Y nosotros hoy confesamos y lo aceptamos y nos alegramos y damos gracias y te bendecimos por esa obra que has hecho con nosotros. Y nuestra realidad está allá en el cielo. Estamos allá contigo y estamos aquí como embajadores tuyos. Y necesitamos vivir de esa manera, representando un reino distinto al reino del mundo, a este reino de las tinieblas de este mundo. Somos realmente hijos tuyos de ese reino. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor, a entender que somos tuyos, pertenecientes a tu reino. Bendice a mis hermanos, ayúdalos a entender este tema, ayúdalos a estar seguros, ayúdalos a estar confiados en que eso es así, que tú lo hiciste, no porque ellos sean mejores, sino por tu gracia y porque ellos creyeron y porque todos hemos creído. Es por tu gracia, es por tu amor que tú lo hiciste. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. Señor Jesús, te lo pedimos a ti, al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén.